no ha habido sobrevuelos, no hay impulso por parte del gobierno para ciencia, para deporte, para diferentes fideicomisos. En este caso, hasta el día de ayer cancelaron también para el cine. Les voy a indicar todo lo que se canceló por parte del gobierno actual. Lo consideran como también un día negro para Protección Civil y la ciudadanía en general. Es avalado con 20 votos a favor y 15 en contra, entre estos que son de las legisladoras de morenistas, Rocío Barrera y Lidia García, así como una abstención de Laura Imelda Pérez, del mismo partido. El dictamen prevé la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos del Cine, Fidecine, y el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, que es FODEPAR, así como 32 fondos para proyectos científicos y tecnológicos en diversos centros de investigación. Se considera también la extinción del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, el Fondo de Apoyo Social para Exbraceros y el Fondo de Financiera Rural, entre otros. Esta es información de la Comisión de San Lázaro, que aprobó la extinción de 109 fideicomisos. Esa es la información actualizada, en la cual lo da Grupo Milenio la información, o lo están dando varios, pero la información donde yo les estoy compartiendo eso viene de ahí. Con voto dividido de Morena, avanza en San Lázaro extinción de 109 fideicomisos. El dictamen prevé la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, el Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos de Alcine y fondos para el deporte de alto rendimiento. Ahí podemos ver lo que yo les decía, de que este gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, está en contra de la cultura, de la educación, de la tecnología, del deporte, del cine, de todo lo que tenga un fondo para que el país crezca y prospere, no solo nacional, sino también de forma internacional. Repito de nuevo la información. Con votación dividida de Morena, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el proyecto de reformas para extinguir un total de 109 fideicomisos públicos y reasignar más de 68,000 millones de pesos al sector salud, supuestamente, porque eso lo hemos visto antes de la pandemia, durante la pandemia, y no hemos visto el apoyo a la salud. Y programas sociales del gobierno federal. Eso es avalado con 20 votos a favor y 15 en contra. Entre estos, los legisladoras de morenistas Rocío Barrera y Lidia García, así como una abstención de Laura Imelda Pérez, del mismo partido. El dictamen prevé la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, el Fideicomiso de Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, y el Fondo del Deporte de Alto Rendimiento, así como 32 fondos para proyectos científicos y tecnológicos en diversos centros de investigación. Se considera también la extinción de Fondo para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, al Fondo de Apoyo Social para Exbraceros y el Fondo de Financiera Rural, entre otros. El presidente de la Comisión presupuestó turno el dictamen en la mesa directiva de la Cámara de Diputados para su discusión y votación en el Pleno para el próximo jueves en este caso. Aunque el dictamen originalmente distribuido a los integrantes de la comisión preveía la extinción de 54 fideicomisos, un ajuste de última hora amplió la lista hasta 109. Entre los fideicomisos agregados para su extinción destacan los fondos mixtos del CONACYT en las entidades federativas. Durante la discusión del dictamen, la diputada morenista Rocío Barrera argumentó su voto en contra y lamentó la necia inflexibilidad de ver las cosas en blanco y negro, que llevó a la extinción del Fondo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En respuesta, el legislador Pavel Jarero, también de Morena, emplazó a sus compañeros de bancada a no doblarse y apoyar el cambio verdadero en México. Es su turno. El priista Fernando Galindo cuestionó el destino que se pretende dar a los 68,000 millones de pesos de los fideicomisos enlistados para su extinción, pues el dictamen solo obliga a reintegrar los recursos de la tesorería de la Federación, pero sin garantizar su reasignación al sector salud. Y esto se los digo por lo que les dije que Senapred no tiene fondos suficientes, le quitaron más de 65 millones de pesos del presupuesto de este año, por eso no hay para investigación o compra de nuevos sismógrafos o
renovación o de los equipos también de monitoreo, y es de prevención de desastres. Esto lo aprobó en la mayoría el partido del presidente, que es Morena, para la desaparición de estos fondos, de esta ayuda que solamente va a llevar al país hacia abajo. Por eso que les decía que este presidente necesita un examen de salud mental, como lo proponen los panistas, que también tendrán que votar para tener la mayoría. En la mayoría de votos, si se aprueba, tendría que obligar a todos los funcionarios, no solo al presidente, a tener un examen de salud mental. En caso de no contar o no pasar el examen mental, se le quitaría el cargo a cualquier funcionario, incluyendo al presidente. Este presidente quiere pasar a la historia comparándose con Benito Juárez, sus supuestas transformaciones que, según él, las otras tres fueron las que hicieron un cambio radical en México. En esta ocasión, pero para bien. En este caso, su cuarta transformación no es un cambio radical para bien, es un cambio radical para mal. Es un enemigo de México, en este caso, enemigo de protección civil, enemigo de prevención de desastres, y es por eso que los de Frena están en el Zócalo queriendo que renuncie. En respuesta, el presidente dijo de que él se retiraría incluso antes de la votación de la destitución de presidente del siguiente año, si en Reformas se manifestaran más de 100,000 personas. En este caso, los de Frena están convocando para reunirse y hacer como dice el presidente, una protesta contra él con más de 100,000 personas. Vamos a ver qué sucede, si en verdad van 100,000 o incluso más, y si tiene palabra el presidente, como dijo, de renunciar incluso antes, si se llegan a juntar 100,000 personas protestando en contra de él. Les dejo aquí un audio en el cual habla algunas de las verdades del gobierno, eso de opinión, de DC, en este caso con Amado Avendaño, que dice lo siguiente. Escuchemos esto. Está hoy amurallado, acorralado en su palacio y por voluntad propia. El hombre que durante más de 3 lustros... Vamos a ver. Eso lo tengo también en mi página de Facebook. Tuvo las soluciones para todo. Voy a ponerlo otra vez. El presidente está hoy amurallado, acorralado en su palacio y por voluntad propia. El hombre que durante más de 3 lustros tuvo las soluciones para todo, hoy no tiene resultados en nada. Al parecer, esa inagotable energía que le ha hecho recorrer de punta a punta el país durante años para ir de mitin en mitin, no le ha servido para lo que 30 millones de mexicanas y mexicanos lo eligieron, para transformar a México, un México carcomido por la corrupción, sangrado por tanta violencia y empobrecimiento y por los abusos y la desigualdad. No, él prefirió gastar toda su energía en construir una epopeya heroica que lo inscribiera en la historia enfrentando enemigos, en lugar de hacerlo resolviendo problemas, reconciliando y encontrando soluciones. Y es justamente la falta de ellas lo que lo ha apresurado a buscar distractores o blancos hacia dónde apuntar. Nadie le declaró la guerra. Ha sido él mismo, con su dedo flamígero, quien ha estigmatizado ante sus hordas mediáticas y digitales, a sueldo, a ciudadanos comunes y corrientes como enemigos de su cuarta transformación. Lo mismo a los niños con cáncer que a las familias víctimas de la violencia o a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Las organizaciones civiles, los medios de comunicación, los organismos autónomos, etc. En cambio, sin empacho alguno, libera al hijo de un narcotraficante, saluda a su mamá, consiente a personajes tan siniestros como Manuel Bartlett, encubre la corrupción de su hermano Pío en Chiapas o la de su cuñada en Tabasco, protege a Manuel Velasco y a todos sus impresentables, alcahuetea a Lozoya o se arrodilla ante Trump. Quizá muchos de esos 30 millones que aún lo respaldan ni siquiera lo tienen claro, pero no votaron por ningún cambio, ni por ninguna transformación. Simplemente se contagiaron de manera ingenua, manipulados por el resentimiento de un líder mesiánico y de su afán personal de venganza, porque justicia en esta administración no habrá. Si realmente sus fanáticos
hubieran estado hartos de la mediocridad del crecimiento económico del 2% en los gobiernos anteriores, ya le habrían echado en cara la caída del 18% de la economía. Si estuvieran cansados de la corrupción, habrían reclamado el circo mediático del caso Lozoya, o la corrupción de su familia, o la de Bartlett, o la de tantos otros. Si estuvieran hartos de la violencia, ya le hubieran exigido parar con las masacres de las que tanto se ríe y con las más de 53,000 muertes violentas que lleva en su administración, por encima de Peña y Calderón juntos. Si estuviera dando resultados, a muy pocos nos importaría la ideología del presidente, que anduviera alardeando con su cuarta transformación o que trajera de sus botargas a los héroes nacionales. Pero es evidente que nomás no puede con el paquete, no sabe cómo, no se preparó, no le entiende. La historia va a ser muy cruel con su administración y con quienes le sirvieron de tapete. El tiempo pasa muy rápido y no les va a alcanzar ni la vida ni el mundo para esconderse de la vergüenza de haber provocado una de las peores crisis en la historia de este país, haber arruinado la esperanza y el futuro de toda una generación, incluso por encima de los gobiernos anteriores que tanto criticaban. Dura va a ser la caída en su momento de un hombre que jugó a ser Dios y que terminó ahorcado por su hígado y por su lengua, junto a los suyos, en el basurero de la historia. No puede haber sido mejor dicho lo que acaba de decir Amado.